La estación Helios 9 flotaba en silencio sobre la órbita de Rex 12, un planeta tan frío y desolado que ni las ondas más resistentes duraban más de una semana en su superficie. En cambio, la estación parecía estar muriendo lentamente desde dentro. Las luces se apagaban sin patrón lógico, los motores auxiliares gruñían como si algo los presionara desde afuera y el aire se sentía cada vez más pesado, como si algún tipo de sombra metálica respirara junto a los conductos. Diego avanzaba por el pasillo principal con una linterna que fallaba cada pocos segundos, dejándolo a oscuras justo el tiempo suficiente para que su imaginación trabajara en su contra. Cada chispa, cada crujido, cada fuga de vapor parecían murmurar su nombre. Había trabajado en muchas estaciones, pero ninguna le había dado esta sensación de que el metal mismo estaba observándolo. Cuando dobló la esquina, vio una silueta femenina agachada junto a un panel abierto. No era una técnica humana. La figura tenía un contorno suave pero firme, casi elegante, y un resplandor azulado rodeaba su piel como si emitiera luz propia. Las chispas que saltaron al mover un cable delinearon sus rasgos alienígenas: cuello alargado, pómulos altos, cabello plateado que caía como seda líquida. Diego se detuvo. Su respiración se cortó. La figura giró lentamente la cabeza. Sus ojos eran plateados, brillantes y profundamente expresivos, más que los de cualquier humano. «No deberías estar aquí», dijo ella con voz calma. El eco se expandió por el pasillo vacío. Diego tragó saliva. «Yo pensé que era Lucía», respondió automáticamente, aunque sabía que era absurdo. La mujer alienígena ladeó ligeramente la cabeza, estudiándolo como si fuera la primera vez que veía a un humano. «Mi nombre es Alira». Su pronunciación era suave, casi musical, pero directa. No tenía intención de sonar amable, aunque tampoco hostil. Solo era diferente. Un temblor recorrió la estación, uno más fuerte que los anteriores. Los paneles vibraron, la luz roja de emergencia titiló como un latido acelerado y un ruido profundo surgió desde los niveles inferiores, algo similar al rugido de un animal encerrado. Diego dio un paso hacia atrás, pero el suelo se inclinó repentinamente. El desequilibrio lo lanzó hacia adelante. Con una reacción desesperada por no caer, extendió la mano y terminó golpeando la cadera de Alira. No la empujó. No la rozó. La golpeó claramente, con toda la fuerza del desbalance. Alira no se movió del sitio. No retrocedió. No lo apartó. Lo miró. Y sonrió. Era una sonrisa pequeña, casi oculta, pero tan poderosa que Diego sintió el calor subirle al rostro. «Interesante costumbre la de ustedes», dijo ella muy cerca. No esperaba un saludo tan directo. Diego sintió que el corazón le quería salir por la garganta. «Fue un accidente», dijo rápido. «Lo sé», respondió ella, manteniendo la mirada fija en la suya. «Pero me gustó. Si lo deseas, puedes hacerlo otra vez». Diego se quedó paralizado. No estaba seguro de haber escuchado bien. O quizá era la estación jugándole con los nervios. Antes de que pudiera responder, un crujido estremeció el techo. Algo grande rasgó el metal. Alira levantó la cabeza, su expresión se volvió seria de inmediato, como si hubiera reconocido un sonido que Diego no podía comprender. «Nos están siguiendo», murmuró ella. Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Quién?». Alira no respondió. Se levantó con una agilidad sorprendente y se acercó a él. Lo tomó por la muñeca y su piel se sintió fría como el cristal. «Ven conmigo. Ahora». Sin esperar respuesta, lo guió hacia el túnel de mantenimiento. Su paso era firme y silencioso, y Diego apenas podía seguirle el ritmo mientras su linterna parpadeaba como si temiera iluminar demasiado. El túnel estaba sumido en una penumbra roja. Cada luz de emergencia parecía a punto de explotar. El aire se volvió más espeso, más frío, más cargado. Hubo otro ruido detrás de ellos. No un temblor, no un crujido, algo que se arrastraba. Algo que respiraba con dificultad. Algo que no caminaba, sino que se deslizaba por el suelo metálico con un sonido húmedo. Diego giró instintivamente para mirar, pero Alira lo empujó suavemente y lo obligó a seguir adelante. «No lo mires todavía», susurró. «Si lo haces, sabrá que lo has visto». La forma en que lo dijo le heló la sangre. No sabía qué significaba. No sabía que lo seguía. Pero entendió que Alira sí lo sabía. Llegaron a una compuerta circular. Ella colocó su mano sobre un panel que no debería reconocer, y aún así el sistema respondió al instante, como si la estación la conociera a ella mejor que a cualquier técnico humano. La puerta se abrió lentamente. Antes de entrar,
Alira dio un paso hacia Diego. Su rostro estaba a solo unos centímetros del suyo. Sus ojos plateados estudiaban cada detalle de su expresión. «Quédate cerca de mí», dijo con voz baja. «No te sueltes de mi brazo, pase lo que pase». Diego asintió, incapaz de apartar la mirada. Ella extendió su brazo hacia él. Diego lo tomó. El contacto fue intenso, eléctrico. La puerta se cerró detrás de ellos con un estruendo metálico. Y en el pasillo que dejaron atrás, algo raspó la superficie del metal con uñas demasiado largas. Algo que no debía existir. El túnel de mantenimiento se extendía frente a ellos como una garganta metálica interminable. La luz roja de emergencia parpadeaba cada pocos segundos, proyectando sombras que parecían moverse por sí solas. A veces, Diego creía ver figuras al final del pasillo, pero cuando la luz regresaba, no había nada. Solo aire denso, cables colgando y un murmullo profundo que parecía provenir del corazón mismo de la estación. Alira caminaba un paso delante de él. Su figura se movía con una elegancia casi antinatural, como si no tocara realmente el suelo. Sus ojos plateados brillaban incluso en la penumbra, y cada vez que volvía la cabeza para mirarlo, Diego sentía la misma mezcla de seguridad y desconcierto que lo acompañaba desde que la había visto. «Mantén tu respiración estable», dijo Alira sin girarse. «La tensión atrae a lo que está detrás de nosotros». Diego tragó saliva. «¿Qué está detrás de nosotros?». Ella continuó avanzando, aunque su voz se volvió más grave, más cargada. «No lo sé con certeza. Pero no pertenece a esta estación. Y definitivamente no pertenece a tu especie». El sonido volvió, más fuerte que antes. Algo raspaba las paredes, siguiendo su ritmo de pasos. No era un animal, pero tampoco parecía una máquina. La mezcla de humedad y metal era imposible de identificar y completamente inquietante. Diego apretó su linterna, pero ésta volvió a parpadear. Un segundo de oscuridad absoluta. Un segundo donde el túnel parecía tragarse la luz. Un segundo en el que algo respiró justo detrás de ellos. Cuando la luz regresó, solo vieron el pasillo vacío. «Alira», murmuró Diego. Ella levantó la mano en señal de silencio, aunque no lo miró. Su postura se tensó. Sus hombros se elevaron ligeramente, como si escuchara algo que Diego no podía captar. «Eso no es una falla técnica», dijo Alira finalmente. «Lo que nos sigue está aprendiendo nuestro ritmo». ¿Aprendiendo? Sí. Está estudiándonos. El sudor le resbaló por la frente a Diego. No sabía si eran sus nervios o la atmósfera cada vez más opresiva. El aire se sentía más caliente, como si la estación misma estuviera respirando sobre ellos. Un ruido metálico explotó detrás. Diego se dio vuelta por instinto, pero Alira reaccionó con una rapidez sorprendente. Lo tomó por el pecho y lo empujó contra la pared justo antes de que un panel reventara y una lluvia de chispas llenara el túnel. Diego la sintió sobre él, protegiéndolo con su cuerpo del estallido de energía. Su piel fría contrastaba con el calor que emanaban los cables quemados. Ella no apartó la mirada, incluso mientras fragmentos ardientes pasaban rozando sus hombros. «Eres extraño, Diego», dijo ella suavemente. «¿Por qué?», preguntó él, aturdido por lo cerca que estaba. «La mayoría de los humanos que veo en mis recorridos corren. Huyen. No se detienen a enfrentar lo que desconocen. Tú, te detuviste por mí». Diego tragó saliva. No sabía si responder. No sabía si podía responder. Alira retiró su mano lentamente, aunque no se alejó demasiado. Un zumbido profundo se extendió desde las paredes. No venía de la maquinaria. No venía de los motores. No venía de nada que la estación hubiera tenido antes. Era un sonido que recordaba más a un canto gutural, una vibración de algo vivo. Algo se movió al final del túnel. Esta vez lo vieron claramente. Una sombra alta, demasiado delgada y con articulaciones angulosas. Se detuvo cuando la luz roja parpadeó. Sus contornos parecían plegarse sobre sí mismos como si no tuviera una forma fija. Alira dio un paso adelante y colocó una mano sobre el brazo de Diego. «Escúchame con mucha atención», dijo en voz baja, sin apartar la vista del fondo del túnel. «No te sueltes de mí y no corras. Cualquiera de las dos cosas hará que nos ataque». «¿Qué es esa cosa?», susurró Diego. «No pertenece a esta dimensión», respondió ella lentamente. «Puedo sentirlo. Y si está aquí, es porque algo en la estación abrió un acceso. Un portal». La palabra portal hizo que Diego sintiera un estremecimiento seco en el pecho. La sombra dio un paso más hacia ellos.
El metal crujió bajo su peso, aunque sus piernas parecían no tocar realmente el suelo. La luz roja parpadeó una vez. La sombra desapareció. Parpadeó otra vez. Estaba 1 metro más cerca. Diego contuvo el aliento. Alira apretó su brazo con fuerza y empezó a caminar hacia atrás, llevándolo consigo sin darle tiempo de pensar. No lo mires directamente si se queda completamente quieto, dijo ella. Eso significa que está midiendo distancias. Diego hizo lo posible por controlarse, pero el terror era demasiado real, demasiado físico. Sentía el peso de la presencia siguiéndolos, acercándose con cada apagón de luz. El túnel finalmente desembocó en una compuerta semicircular blindada. Alira extendió su mano hacia un panel lateral. Su palma emitió un brillo suave que activó los mecanismos internos. Mientras la puerta empezaba a deslizarse hacia arriba, un estruendo metálico retumbó detrás de ellos. No era un rasguño. No era un deslizamiento. Era un golpe. Uno pesado, seco, que hizo vibrar el piso bajo sus pies. Diego giró bruscamente la cabeza. La sombra estaba allí, justo al final del pasillo. Inmóvil. Demasiado alta. Demasiado estrecha. Demasiado silenciosa. Y aún así, Diego sentía que lo observaba desde dentro de la oscuridad que la envolvía. Alira lo tomó del rostro con una mano fría. Mírame, Diego, dijo ella. Solo mírame a mí. Él obedeció. La puerta se abrió del todo. Alira lo arrastró dentro y golpeó el panel para cerrarla. Mientras el metal blindado descendía, algo chocó contra la puerta desde el exterior. Un golpe brutal. Luego otro. Después un raspado lento, casi cariñoso, que recorrió todo el borde de la compuerta. Diego sintió que su corazón iba a romperle el pecho. Alira apoyó su frente contra la puerta cerrada, respirando profundamente. Aún no hemos visto su forma real, susurró. Y eso me preocupa. Diego quiso preguntar algo más, pero entonces un sonido resonó desde el otro lado de la puerta. Un susurro. Su propio nombre, pronunciado con una voz que no podía pertenecer a ningún ser vivo. Diego. Diego retrocedió con la sangre helada. Alira abrió los ojos lentamente. No le respondas, dijo sin mirarlo. No es tu voz quien dice tu nombre. La sala de biocontrol estaba sumida en un resplandor azul frío que parecía provenir de la propia estructura. Los monitores parpadeaban con información fragmentada, pero la luz suave iluminaba los contornos de Alira y Diego mientras entraban, sus pasos resonando sobre el metal como un eco distante de advertencia. Diego cerró la puerta con fuerza, asegurándose de que la compuerta blindada quedara completamente sellada detrás de ellos. El golpe reverberó en la habitación, y el silencio que siguió fue casi insoportable. La presencia que los había seguido hasta allí parecía esperar al otro lado, como si supiera que no podrían escapar. Alira se apoyó en una de las consolas, respirando con rapidez. Sus ojos plateados estaban fijos en las pantallas, pero había un brillo distinto en ellos, uno que Diego no había visto antes. Algo que no era miedo ni alarma, sino una mezcla de curiosidad, vulnerabilidad y algo más profundo que él no podía identificar de inmediato. Cada movimiento de su mano, cada inclinación de su cabeza, parecía medir la distancia entre ellos y decidir si podía confiarle algo. Tu mundo es más peligroso de lo que esperaba, dijo finalmente, sin girarse hacia él. Su voz tenía un tono grave que contrastaba con la suavidad de sus gestos. Los humanos no suelen enfrentarse a lo desconocido de esta manera. Diego tragó saliva. Intentó controlar su respiración, pero cada vez que la veía tan cerca, sentía que el aire se volvía más denso, más cálido alrededor de ellos. Su pulso se aceleró y su corazón pareció responder a un ritmo que no estaba en sintonía con el del túnel ni con el de la estación. Y el tuyo más impredecible, dijo él con voz entrecortada, intentando al menos mantener la compostura. No sé si deberíamos estar aquí. No sé si deberíamos. Alira giró la cabeza lentamente, sus cabellos plateados cayendo como un velo entre ellos. Sus ojos plateados se encontraron con los de Diego. Hubo un instante en que el tiempo pareció detenerse. La luz azul de los monitores se reflejaba en su piel, haciendo que todo en ella pareciera casi etéreo, casi irreal. Diego sintió un calor que le subía desde el pecho hasta la garganta. Cada palabra, cada respiración, parecía estar marcada por un magnetismo silencioso. Cuando tu mano me tocó antes, susurró Alira con un tono casi inaudible, mientras su mirada bajaba a su torso, sentí algo que nunca había sentido antes. Algo que, no esperaba. Diego tragó, con las manos temblando ligeramente, incapaz de apartar la vista de su rostro.
Su corazón latía con fuerza, golpeando en sus oídos, mientras Alira daba un paso hacia él, acercando su cuerpo con una suavidad inquietante. Sus frentes se rozaron y Diego pudo sentir el frío de su piel mezclado con el calor que emanaba de su propio cuerpo. Era una tensión que no había sentido nunca, una electricidad silenciosa que los envolvía, un magnetismo que parecía atraerlos incluso cuando el peligro acechaba. Fue un accidente, dijo él, aunque su voz traicionaba lo nervioso que estaba. Quizá, respondió Alira, manteniendo la cercanía, pero no quiero que lo sea. No ahora. Diego extendió la mano lentamente, dudando. Alira hizo un movimiento sutil, tomando su mano y colocándola con delicadeza sobre su cintura. El contacto era ligero, apenas un roce, pero suficiente para que su corazón se disparara y sus pensamientos se confundieran. Sus respiraciones se sincronizaron involuntariamente. Cada pequeño gesto, cada mirada, cada movimiento parecía amplificar la tensión que los rodeaba. Por un momento, Diego cerró los ojos, tratando de memorizar la sensación, el calor de la piel de Alira, el temblor de su mano sobre la suya. Era un momento de intimidad inesperada, una conexión que surgía en medio del peligro. Pero la estación no les permitiría permanecer allí por mucho tiempo. Los monitores parpadearon con un pitido estridente, alarma de nivel rojo. La luz azul se tornó en un destello intermitente que iluminaba la sala de manera irregular, proyectando sombras que se movían y desaparecían. Alira dio un paso atrás, separando sus cuerpos, aunque sus ojos seguían brillando con intensidad. Cuando esto termine, susurró, con una voz que parecía cargada de promesa y secreto, quiero continuar lo que empezamos aquí, Diego. Quiero entender lo que sentimos, aunque el mundo intente detenernos. Diego sintió un nudo en la garganta. Quiso responder, quiso decir algo que pudiera expresarle lo que sentía, pero justo en ese instante un golpe ensordecedor sacudió la sala. La pared opuesta explotó, lanzando fragmentos de metal y chispas por todas partes. Diego reaccionó instintivamente, arrastrando a Alira hacia el suelo mientras los restos de la pared volaban a su alrededor. El peligro era inmediato, brutal, tangible. Pero entre el caos, Diego pudo ver cómo Alira lo miraba, su cabello plateado flotando ligeramente con la electricidad que recorría la sala, y en ese instante comprendió algo que iba más allá del miedo. Juntos podían enfrentarlo todo. La tensión romántica que habían compartido en la sala de biocontrol se convirtió en un compromiso silencioso. No necesitaban palabras. Solo un entendimiento profundo que los unía en medio de la tormenta. El suelo tembló de nuevo. Un rugido profundo resonó desde los niveles inferiores de la estación, como si algo gigantesco se moviera bajo ellos, un ser que no era completamente orgánico ni completamente mecánico. Alira se puso de pie primero, con su lanza invisible extendida, preparada para defenderlos, mientras Diego se levantaba a su lado, el tubo de energía improvisado apretado en sus manos. La sala azulada se convirtió en un campo de batalla improvisado, pero la tensión entre ellos, ese momento compartido que había nacido de un roce accidental, permanecía, más fuerte que el miedo que los rodeaba. Diego miró a Alira y dijo, con voz firme a pesar del temblor en su pecho: no voy a dejarte sola. Ella le devolvió la mirada, sus ojos plateados llenos de una mezcla de gratitud, admiración y algo más profundo, una promesa silenciosa que ambos comprendieron sin decir una sola palabra. Aquel vínculo, nacido en un instante casual, ahora se había convertido en la fuerza que los preparaba para lo que estaba por venir. El rugido proveniente de los niveles inferiores de la estación retumbaba en la sala de biocontrol como si las paredes mismas temblaran. Diego y Alira se quedaron inmóviles un segundo, midiendo la amenaza que se aproximaba. La luz azul parpadeaba violentamente, proyectando sombras que se deformaban y desaparecían en un instante. La sensación de peligro era casi tangible, impregnando el aire con un frío que les calaba los huesos y un olor a metal quemado que se mezclaba con la electricidad estática. Prepárate, dijo Alira, con la voz firme pero cargada de tensión. No será como nada que hayas enfrentado antes. Diego asintió, apretando el tubo de energía con ambas manos. Su pulso latía con fuerza, mezclando miedo y adrenalina mientras la adrenalina lo mantenía alerta. No era un enfrentamiento común, la criatura que se acercaba no parecía ser completamente orgánica. Sus movimientos eran extraños, mecánicos y fluidos a la vez, y su tamaño superaba por mucho al de cualquier ser que Diego hubiera visto. Una masa oscura avanzaba hacia ellos, cubriendo el suelo metálico con un rugido que parecía arrancar la misma vibración del piso. Ataca primero, susurró Alira. No esperes que sea gentil. La criatura emergió del túnel que daba acceso a la sala de biocontrol.
Sus extremidades largas y delgadas golpeaban el suelo con un sonido metálico que reverberaba en toda la habitación. Tenía un núcleo palpitante en el pecho, rodeado por cables retorcidos y placas de metal oxidado que parecían moverse como si fueran músculos. Sus ojos eran diminutos, pero brillaban con una luz roja intensa, y Diego sintió que los observaban directamente, como si conocieran cada uno de sus pensamientos. Diego reaccionó primero. Levantó el tubo de energía y golpeó la pierna del monstruo, produciendo una chispa que iluminó la habitación con un estallido cegador. La criatura rugió con un sonido que vibró en los huesos de Diego, y sus extremidades metálicas se movieron con rapidez sobrehumana para atacarlo. Alira se lanzó hacia adelante, esquivando un golpe que habría aplastado a Diego. Su movimiento era preciso, casi coreográfico, y su lanza luminosa surgió de su muñeca en un destello azul. «Diego, ahora», gritó ella mientras atacaba a la criatura con una fuerza impresionante. Diego golpeó de nuevo con el tubo, desviando la atención de la bestia hacia él, mientras Alira aprovechaba la oportunidad para clavar la lanza en uno de los cables que conectaban el núcleo palpitante al resto del cuerpo. La criatura chilló con un sonido metálico agudo, retrocediendo un paso. La energía que emanaba del núcleo iluminaba la sala de manera intermitente, creando un juego de luces que hacía imposible distinguir claramente los movimientos de la criatura. Diego sintió un tirón en su brazo cuando un tentáculo metálico se enrolló alrededor de él, intentando arrastrarlo hacia el núcleo. Alira reaccionó inmediatamente, sujetándolo de la cintura y tirando con fuerza. El impacto fue suficiente para liberarlo, pero ambos cayeron al suelo, sus cuerpos cubiertos de polvo y chispas. Diego notó cómo Alira lo miraba con intensidad, como si midiera su valentía y su resistencia. Sus ojos plateados brillaban con un resplandor que mezclaba preocupación, admiración y algo más que Diego no podía nombrar. Se levantaron rápidamente. La criatura giró, lanzando un ataque lateral que rompió varios monitores y envió fragmentos de metal volando. Diego esquivó por centímetros, sintiendo el aire de la lanza luminosa de Alira pasar junto a su rostro. El ruido era ensordecedor, pero el vínculo entre ellos se fortalecía con cada instante compartido. Sabían que si se separaban, uno de los dos podría no sobrevivir. Alira se lanzó sobre la criatura con una velocidad sorprendente, golpeando el núcleo con su lanza. Diego aprovechó para atacar desde atrás, buscando un panel expuesto que pudiera arrancar y usar como arma improvisada. Cada movimiento requería coordinación perfecta, un error podía significar la muerte instantánea. La adrenalina los mantenía concentrados, y el contacto físico que habían compartido momentos antes parecía impulsarlos a luchar con sincronía. La criatura rugió con un último grito, lanzando una onda de energía que hizo temblar toda la sala. Diego y Alira se mantuvieron firmes, cada uno cubriendo al otro mientras esquivaban los destellos de metal y electricidad. La lanza de Alira atravesó finalmente uno de los cables principales, y Diego golpeó el núcleo con un panel arrancado del suelo. Un estallido cegador iluminó la sala, y la criatura cayó al suelo, inmóvil. Ambos respiraban con dificultad, cubiertos de polvo y sudor. Sus miradas se encontraron, y Diego sintió como el corazón le latía con fuerza no solo por el miedo sino por la cercanía de Alira. Sin decir una palabra, entendieron que lo que habían compartido no era solo supervivencia. Era una conexión que iba más allá del peligro, un vínculo que los unía incluso en medio del caos más absoluto. El suelo tembló de nuevo. Diego miró hacia la entrada de la sala y vio que no era la única criatura. Más sombras metálicas comenzaban a descender por los pasillos, sus ojos rojos brillando con intensidad. Alira se preparó, su lanza lista, y extendió una mano hacia Diego. «Juntos», dijo, con voz firme. «No te separes de mí». Diego asintió, tomando su arma con decisión. Sabían que la batalla no había terminado. Lo que acababan de enfrentar era solo el comienzo. Pero mientras luchaban codo a codo, algo había cambiado entre ellos. La tensión que había comenzado con un accidente se había convertido en confianza, en complicidad, en una fuerza silenciosa que los mantenía vivos en medio de la oscuridad que los rodeaba. Y mientras las sombras avanzaban, ambos entendieron que nada podría separarlos. Ni el miedo, ni el peligro, ni la estación misma. Lo único que importaba era que luchaban juntos, y que cada golpe, cada esquiva y cada respiración compartida los acercaba más a un vínculo que ninguno de los dos podría romper. La estación Helios 9 había quedado sumida en un silencio pesado después del estallido de la sala de biocontrol. La luz azul de los monitores apenas parpadeaba, iluminando los rostros de Diego y Alira con un resplandor espectral. El rugido de las criaturas había cesado, pero algo más estaba allí,
más profundo, más antiguo, moviéndose bajo los niveles inferiores de la estación. Cada paso que daban resonaba en los pasillos vacíos, multiplicando el eco hasta que parecía que la estación misma respiraba. Alira caminaba frente a Diego, su figura envuelta en sombras y luces azules. Cada vez que levantaba la mirada, sus ojos plateados reflejaban no solo preocupación sino un peso que parecía arrastrar desde un pasado que ella misma no podía recordar del todo. Diego la seguía de cerca, tratando de entender qué era lo que tanto le perturbaba, mientras su corazón aún latía con fuerza por la cercanía y los acontecimientos recientes. Ese sonido, susurró Alira, su voz apenas audible, pertenece a algo muy antiguo. Algo que ha estado aquí desde antes de que llegara nuestra especie a esta estación. Diego miró a su alrededor. Las paredes metálicas estaban cubiertas de cables rotos y paneles destrozados. El aire olía a ozono y a metal quemado. Algo invisible parecía seguir cada uno de sus movimientos, una presencia que no podían tocar ni ver completamente. ¿Qué es?, preguntó Diego, intentando sonar más valiente de lo que se sentía. Alira se detuvo y apoyó la mano en la pared, como si pudiera sentir con los dedos la vibración que recorría el metal. Sus ojos se suavizaron por un instante, y Diego notó una mezcla de temor y nostalgia en su mirada. Buscaba algo que me robaron, dijo con voz baja. Un artefacto que contenía parte de mi memoria. Sin él, hay cosas de mí que nunca recordaré. Diego se acercó, extendiendo la mano, pero Alira no permitió que la tocara. La distancia entre ellos era pequeña, apenas un espacio de aire, pero cargado de tensión y de secretos. ¿Y las criaturas?, preguntó, ¿están relacionadas con eso? Alira asintió con lentitud. Sí. Son atraídas por la energía viva y por las memorias fracturadas. Me están siguiendo a mí, no a ti. Pero tú eres parte de mi energía ahora. Y si algo me ocurre, también correrás peligro. Diego sintió un nudo en la garganta. Quiso protestar, quiso decirle que no lo dejaría ir, pero no había palabras suficientes para cubrir la magnitud de la amenaza que sentían. El zumbido comenzó de nuevo, más profundo y constante, como un latido que venía desde lo más profundo de la estación. Cada panel, cada cable, cada metal vibraba al compás de esa energía desconocida. Las sombras en las paredes parecían moverse por sí solas, proyectando figuras que se retorcían y se alargaban de forma imposible. Diego, dijo Alira, tomando su mano esta vez. Debemos llegar al núcleo. Solo allí podremos enfrentar lo que nos sigue y recuperar lo que me pertenece. El contacto de su mano era frío, pero firme, y Diego sintió un calor extraño recorrer su cuerpo. El miedo no disminuía, pero ahora había algo más, una determinación silenciosa que lo impulsaba a seguirla. Comenzaron a descender por un pasillo que llevaba a los niveles más profundos de la estación. Cada paso estaba acompañado de un crujido metálico, y el zumbido se intensificaba, mezclándose con un murmullo que parecía susurrar palabras incomprensibles. Diego tuvo la sensación de que la estación misma estaba viva, observándolos, juzgándolos, decidiendo su destino. ¿Qué dicen esas voces?, preguntó, inclinándose para escuchar mejor. Alira cerró los ojos por un instante. No son voces humanas, dijo. Son fragmentos de recuerdos antiguos, ecos de lo que esta estación ha visto y sentido durante siglos. Y ahora ellos lo sienten a través de mí. Diego comprendió que la amenaza no era solo física. No eran las criaturas lo que debía temer. Era algo más profundo, más oscuro, que se alimentaba de memoria, de miedo y de energía vital. Llegaron a una compuerta reforzada, diferente a todas las demás. Alira se detuvo frente a ella y colocó su mano sobre el panel. Su piel brilló con un resplandor plateado y el metal respondió como si la reconociera. Es aquí, dijo. Aquí está lo que busco. La puerta comenzó a abrirse lentamente, y un frío intenso inundó la sala. Una corriente invisible parecía arrastrarlos hacia adentro, como si el vacío mismo quisiera devorarlos. Diego sintió que su corazón golpeaba contra su pecho, no por miedo a morir, sino por la cercanía de Alira, por la fuerza que emanaba de ella y que de alguna manera lo sostenía. Dentro de la cámara, un pedestal de cristal negro brillaba con una luz propia. Alira se acercó lentamente, extendiendo las manos hacia el artefacto. Su respiración era profunda y controlada, pero sus ojos revelaban el temor de alguien que sabe que puede perderlo todo en un instante. Diego, susurró. Si algo me ocurre, debes continuar. Debes protegerte y no dejar que esto te destruya. Él tomó su mano con firmeza. No te voy a dejar sola, dijo. Pase lo que pase, iremos juntos. Ella lo miró, y por un instante,
El miedo se mezcló con algo que parecía amor, comprensión y una promesa silenciosa que ninguno de los dos necesitaba expresar con palabras. La cámara tembló, como si el propio núcleo reaccionara a la proximidad de Alira. Las luces del pedestal parpadearon y el zumbido se transformó en un golpe metálico profundo, resonando en sus huesos. Algo gigante ascendía desde los niveles inferiores, algo que no habían visto pero cuya presencia se sentía con fuerza aplastante. Diego sintió un escalofrío recorrer su columna. Alira lo abrazó con un brazo, manteniéndolo cerca mientras avanzaba hacia el pedestal. Su contacto lo calmó, le dio fuerza. La mezcla de miedo, adrenalina y cercanía creaba una tensión que los mantenía alerta y sincronizados, listos para enfrentarse a lo que estaba por venir. El misterio de la estación, la presencia oscura y el fragmento robado de Alira los rodeaban, pero juntos, comprendieron que nada podría separarlos. Ni las sombras, ni el miedo, ni la amenaza que surgía desde lo más profundo. Solo la conexión que habían formado los mantenía de pie, preparados para descubrir la verdad y enfrentar lo desconocido. El túnel descendente terminó en una vasta cámara circular, iluminada únicamente por un resplandor pulsante que emanaba del núcleo en el centro. La estructura era impresionante y aterradora a la vez, un cilindro negro rodeado de cables que se movían como serpientes vivas, placas metálicas que vibraban al compás de un latido interno, y un halo de energía azul que parecía respirar. Diego y Alira se detuvieron en la entrada, evaluando la situación con rapidez. Es más grande de lo que imaginaba, murmuró Diego, apretando el tubo de energía con fuerza. ¿Cómo vamos a? Con cuidado, interrumpió Alira, extendiendo la mano para guiarlo. No solo es peligroso, también es inteligente. Siente cada movimiento que hacemos. Diego asintió y se acercó a ella. Por un instante, el tiempo pareció detenerse, sus manos se tocaron, sus cuerpos rozaron ligeramente y la tensión acumulada de los capítulos anteriores explotó en una chispa silenciosa. Diego sintió un calor que no tenía nada que ver con la adrenalina. Era Alira, su cercanía, su presencia firme y cálida en medio del frío metálico de la estación. No te sueltes, dijo Alira, sus ojos plateados fijos en él. Esto va a ser más intenso de lo que hemos enfrentado hasta ahora. Diego sostuvo su mano con firmeza, y juntos dieron un paso hacia el centro de la cámara. El núcleo palpitaba como un corazón gigantesco. Sus cables se extendían por todo el suelo y las paredes, latiendo al ritmo de un pulso metálico que hacía vibrar la sala. Un zumbido profundo llenaba sus oídos y resonaba en sus huesos, haciendo que cada movimiento fuera un desafío, como si la cámara misma intentara empujarlos hacia atrás. De repente, un cable emergió del núcleo, girando y extendiéndose hacia ellos con rapidez. Diego apenas tuvo tiempo de apartar a Alira y esquivar la primera descarga de energía. La criatura mecánica que habían enfrentado antes ya no estaba, era el propio núcleo, consciente y defensivo, controlando los tentáculos que se movían con precisión calculada. Debemos atacarlo al mismo tiempo, dijo Alira, con una determinación fría y clara. No sirve de nada intentar hacerlos separados. Diego asintió. Sus corazones latían al unísono, la tensión romántica y la sincronía en combate los conectaban de una manera que los hacía más fuertes que cualquier miedo. Cuando el primer tentáculo se lanzó hacia ellos, Alira lo desvió con un golpe de lanza luminosa mientras Diego atacaba un panel expuesto con su tubo de energía, arrancando chispas que iluminaban la cámara como un relámpago. El núcleo reaccionó rápidamente, moviendo los cables restantes con velocidad sobrehumana. Diego sintió un golpe en el hombro que lo lanzó contra la pared, pero Alira se lanzó hacia él, sosteniéndolo y cubriéndolo mientras esquivaban otra descarga eléctrica que chispeaba en el aire. Diego, sigue mis movimientos, gritó ella, su voz resonando por la cámara. Debemos atacar en el mismo instante. Diego comprendió. Sus cuerpos se movieron en sincronía perfecta. Alira lanzaba ataques precisos a los cables más peligrosos mientras él golpeaba los puntos vulnerables del núcleo. Cada impacto generaba un estallido de luz que iluminaba la sala y proyectaba sombras danzantes en las paredes metálicas. La mezcla de miedo y adrenalina lo mantenía alerta, pero también sentía una emoción que nunca había experimentado, confianza absoluta en Alira, y algo más profundo, algo que trascendía el peligro inmediato. ¡Ahora!, gritó Alira, clavando su lanza en un punto crítico mientras Diego golpeaba el núcleo con un panel arrancado del suelo. El impacto produjo una explosión de energía que hizo temblar la cámara entera. Los cables se retorcieron y se retiraron, pero el núcleo no estaba completamente destruido. El zumbido cambió a un tono más agudo, más amenazante. Una luz violeta comenzó a emanar del corazón metálico,
proyectando sombras largas y deformes por toda la sala. Diego miró a Alira, su respiración agitada, el cabello plateado flotando con la electricidad que llenaba la cámara. Sus ojos plateados brillaban con intensidad, y Diego vio en ellos no solo determinación sino algo más: afecto, respeto y un vínculo que se había formado entre ellos en medio de la batalla. No podemos fallar, dijo ella, acercándose a él y rozando su hombro con un contacto que lo hizo estremecer. Juntos podemos controlarlo. Diego asintió, sintiendo como la proximidad de Alira le daba fuerza. Cada golpe y cada esquiva se convirtió en un baile coordinado. El núcleo intentaba defenderse, pero la sincronía entre ellos era perfecta. Sus cuerpos se movían casi instintivamente, conectados por algo invisible pero poderoso. Finalmente, con un último esfuerzo combinado, lograron desestabilizar el núcleo. Una onda de energía los arrojó contra las paredes, pero el corazón metálico palpitaba más débilmente, sus cables temblaban y su luz azul comenzó a apagarse. Diego y Alira cayeron juntos al suelo, exhaustos pero victoriosos. Se miraron, respirando con dificultad, el sudor y la electricidad recorriendo sus cuerpos. La tensión romántica que había estado creciendo desde el primer contacto accidental se transformó en algo tangible, algo que ambos comprendieron sin necesidad de palabras. Diego se inclinó ligeramente hacia Alira, y ella no retrocedió. Sus frentes se rozaron y sus manos se entrelazaron con firmeza, compartiendo un instante de calma, conexión y promesa silenciosa. La cámara estaba en silencio, el núcleo apagado, y la estación parecía suspirar con alivio. Diego y Alira permanecieron juntos, sabiendo que lo que habían vivido no solo los había salvado de la destrucción, sino que había creado un lazo irrompible entre ellos. Habían enfrentado la oscuridad y sobrevivido, y ahora, en medio del silencio y la luz débil, comprendieron que su vínculo era más fuerte que cualquier amenaza que la estación pudiera presentar. Después de la caída del núcleo, la estación Helios 9 parecía suspirar con un silencio que era casi irreal. Diego y Alira permanecieron apoyados uno contra el otro en el suelo, intentando recuperar el aliento. Sus cuerpos aún temblaban por la descarga de energía y la adrenalina de la batalla, pero algo más ocupaba sus mentes: los secretos que la estación guardaba en sus niveles más profundos, secretos que Alira sentía latir dentro de ella desde que habían llegado. Debemos ir más profundo, dijo Alira, incorporándose lentamente. Hay algo que necesito recordar, algo que está conectado con el núcleo y con estas criaturas. Diego la observó, sus manos temblando ligeramente, pero su mirada firme y decidida. La cercanía de Alira lo llenaba de una mezcla de miedo y emoción que no podía controlar. La tensión entre ellos ya no era solo física o de supervivencia, sino emocional, intensa y silenciosa. ¿Qué vamos a encontrar?, preguntó Diego. No sé si estamos listos para más. Alira lo miró con esos ojos plateados que reflejaban tanto determinación como vulnerabilidad. No tenemos opción, dijo. Esto es parte de mí. Si no descubro la verdad, estas criaturas seguirán persiguiéndonos y la estación misma nos atrapará en su ciclo de oscuridad. Avanzaron por un corredor que descendía en espiral hacia los niveles inferiores, más antiguos y olvidados de la estación. Cada paso estaba acompañado de un crujido metálico y un zumbido bajo que parecía provenir de las entrañas de Helios 9. Las sombras se alargaban y se deformaban con cada luz parpadeante de los monitores dañados, proyectando formas que parecían acecharlos desde todos los rincones. Siento la presencia de algo antiguo, dijo Alira mientras caminaban. Algo que no es ni vivo ni muerto, que no pertenece a esta dimensión. Diego tragó saliva. Su instinto le decía que la advertencia de Alira no era exagerada. Cada fibra de su ser estaba alerta, cada músculo preparado para reaccionar ante cualquier ataque. Pero también había algo que lo mantenía firme, la certeza de que debía protegerla, no solo por la supervivencia, sino por la conexión que habían formado. Llegaron a una compuerta sellada cubierta de símbolos desconocidos y placas de metal corroídas. Alira colocó las manos sobre el panel, y un resplandor plateado recorrió su piel mientras sus ojos brillaban con intensidad. La puerta comenzó a abrirse lentamente, revelando una cámara que parecía haber sido olvidada durante siglos. El aire era denso y cargado de energía. Fragmentos de cristales oscuros flotaban en el espacio, emitiendo un zumbido suave pero constante. En el centro de la cámara había un pedestal similar al núcleo, pero más pequeño, más delicado, y cubierto de inscripciones que Alira comenzó a reconocer lentamente. Esto, susurró. Esto es parte de mi memoria perdida. Diego se acercó, observando con cautela. Cada palabra, cada símbolo parecía irradiar energía propia,
como si la estación misma guardara secretos en su estructura. Alira extendió la mano y tocó el cristal, y un flash de luz azul iluminó la cámara. Fragmentos de recuerdos comenzaron a inundar su mente, imágenes de su pasado, de personas que había conocido, de un mundo que no recordaba completamente y de un juramento que había hecho antes de perder su memoria. Son recuerdos que me robaron, dijo, con voz cargada de emoción. Todo lo que soy y lo que fui está aquí. Si puedo recuperarlos, entenderé por qué estas criaturas me persiguen y qué papel juega la estación. Diego se acercó más, apoyando una mano en su espalda. Su contacto era firme pero cálido, y Alira lo miró con gratitud y algo más profundo, un vínculo silencioso que se había fortalecido desde su primer roce accidental. La tensión romántica que había comenzado como un accidente ahora era real, tangible, y les daba fuerza para enfrentar lo que venía. No estás sola, dijo Diego. Pase lo que pase, iremos juntos. Alira asintió, y juntos comenzaron a explorar la cámara. Cada fragmento de memoria que Alira tocaba despertaba sombras y destellos de energía, proyectando visiones de lo que la estación había presenciado durante siglos. Figuras humanas y alienígenas aparecían, luchando, explorando, enfrentándose a fuerzas que parecían imposibles. Cada recuerdo estaba impregnado de misterio, de dolor y de secretos que la estación aún guardaba celosamente. De repente, un zumbido más intenso sacudió la cámara. Algo se movía en la oscuridad, algo que había estado observándolos desde que entraron. Las sombras comenzaron a girar y agruparse, formando formas que eran casi humanas pero deformes, incompletas, como si la estación hubiera intentado recrearlas. Diego tomó el brazo de Alira, preparándose para enfrentarlas. La adrenalina llenaba sus venas, pero también un extraño sentido de propósito. Sabía que debían enfrentarse a esto juntos, que cada movimiento debía ser coordinado, y que la conexión que habían formado era ahora la clave para sobrevivir. No lo entiendo del todo, dijo Diego. ¿Qué son? Alira respiró hondo, sosteniendo su mirada. Fragmentos de memoria y energía que la estación creó para proteger sus secretos, dijo. No nos atacan sin razón, prueban nuestra fuerza, nuestra determinación y nuestro vínculo. Diego comprendió que esto no era solo un desafío físico, sino también emocional y psicológico. La estación parecía querer probar no solo sus habilidades, sino también la fuerza de su conexión. Cada sombra que surgía, cada destello de energía que recorría la cámara, estaba diseñado para medirlos, para preparar a Alira para recuperar completamente su pasado y enfrentar la amenaza definitiva. Se tomaron de las manos con firmeza, respirando al unísono, y se prepararon para avanzar hacia el corazón de la cámara. Sabían que el enfrentamiento final estaba cerca, que la estación aún tenía secretos que revelar y que las criaturas no habían desaparecido del todo. Pero también sabían que juntos podrían enfrentarlo, que su vínculo era la fuerza que necesitaban para desafiar la oscuridad, recuperar los recuerdos de Alira y sobrevivir a la prueba que la estación había preparado para ellos. En ese instante, entre el misterio, el peligro y la tensión romántica que los unía, Diego y Alira comprendieron que nada podría separarlos. Ni la oscuridad, ni los recuerdos robados, ni la amenaza que se cernía sobre ellos. Solo su conexión, su determinación y la confianza mutua podían guiarlos hacia la verdad y hacia la confrontación final que definiría su destino. La cámara más profunda de la estación Helios 9 estaba en silencio absoluto, salvo por el pulso leve del núcleo que Alira había comenzado a tocar. Los destellos de luz azul y violeta iluminaban la habitación de manera irregular, creando sombras danzantes que parecían observarlos desde todos los rincones. Diego permanecía a su lado, sosteniendo su mano con firmeza. La tensión, la adrenalina y la conexión romántica que los unía se habían transformado en un entendimiento silencioso, nada podía separarlos ahora. Estamos cerca, susurró Alira, su voz cargada de emoción y determinación. Siento que todo está dentro de este núcleo. Mi memoria, mi pasado, lo que me persiguió hasta aquí. Diego la miró, notando cómo el miedo y la vulnerabilidad en sus ojos se mezclaban con una fuerza silenciosa que lo sobrecogía. El vínculo entre ellos se había vuelto algo tangible, casi físico, y su cercanía le daba valor para enfrentar lo que estaba por venir. El núcleo comenzó a emitir pulsos más intensos, y de repente surgieron las sombras que habían observado antes. Esta vez eran más numerosas y densas, girando alrededor de ellos con movimientos fluidos y amenazantes. Cada sombra parecía contener fragmentos de recuerdos, energía y oscuridad, una prueba final que la estación estaba imponiendo. Diego, debemos enfrentarlas juntos, dijo Alira, apretando su mano. No hay otra manera. Diego asintió, sintiendo un calor que no provenía de la adrenalina,
sino de la presencia de Alira. Juntos, avanzaron hacia el centro de la cámara, donde el núcleo palpitaba con fuerza creciente. Cada sombra que intentaba alcanzarlos era desintegrada por la combinación de la lanza luminosa de Alira y los golpes precisos del tubo de energía de Diego. Cada movimiento era sincronizado, una danza de fuerza, valentía y conexión que ninguna amenaza podía romper. Mientras luchaban, Alira comenzó a colocar sus manos sobre el núcleo, murmurando palabras que parecían extraídas de otra época, fragmentos de memoria que regresaban poco a poco. Imágenes de su infancia, su familia y sus antiguos compañeros surgieron en su mente, mezcladas con recuerdos de batallas y descubrimientos que habían dado forma a lo que era ahora. Lo siento, Diego, dijo con voz entrecortada mientras las sombras se arremolinaban alrededor de ellos. No recordaba todo antes, pero ahora lo siento claro. Todo está volviendo. Diego la sostuvo más cerca, sus corazones latiendo al mismo ritmo. No tienes que disculparte, dijo. Estamos juntos ahora, y eso es lo que importa. Alira asintió y, con un último esfuerzo, insertó su lanza en el núcleo. Una explosión de luz inundó la cámara, proyectando un resplandor que quemó las sombras restantes y llenó el espacio con una energía cálida y brillante. Las sombras se disolvieron como niebla bajo el sol, y el núcleo se calmó, transformándose en un cristal puro que vibraba suavemente. El aire estaba más ligero. Los monitores parpadeaban con un resplandor suave y constante. Alira respiró profundamente, sintiendo como cada fragmento de su memoria regresaba. Sus recuerdos, su pasado, sus emociones y su fuerza interna se unían en un todo que ahora comprendía por completo. Lo logré, susurró Alira, sus ojos brillando con lágrimas de alivio. Lo recuerdo todo. Diego la abrazó, y esta vez no había peligro, ni monstruos, ni sombras. Solo ellos, juntos, compartiendo un momento que parecía eterno. Su respiración se sincronizó, y la tensión que había definido su relación desde el primer accidente se transformó en algo profundo, cálido y seguro. Te dije que no te dejaría sola, dijo Diego, besando suavemente su frente. Y ahora, nunca más lo haré. Alira sonrió, apoyando la cabeza contra su pecho. Por primera vez desde que había llegado a Helios 9, sintió paz. La estación seguía siendo vasta y compleja, pero el peligro había terminado. Las criaturas, las sombras, los misterios del núcleo, todo había quedado atrás. Gracias, Diego, dijo, con voz suave. Por todo. Por estar aquí, por luchar a mi lado, por no dejarme caer. Siempre, respondió Diego, sonriendo mientras la sostenía entre sus brazos. Ahora podemos irnos. Ambos caminaron hacia la salida de la cámara, dejando atrás el núcleo y las sombras disueltas. La estación, que había sido un laberinto de peligro y misterio, parecía más luminosa y menos amenazante. Cada paso los acercaba a la superficie, a la luz natural que se filtraba desde los niveles superiores. Al salir de la estación, la vista del espacio exterior los recibió con un cielo estrellado interminable. La gravedad artificial de la estación ya no los sentía como prisioneros, sino como supervivientes. Alira tomó la mano de Diego, entrelazando sus dedos con fuerza. Nunca imaginé que podría sentirme tan completa, dijo, sonriendo mientras miraba las estrellas. Y todo comenzó con un accidente, con un roce. Diego se inclinó y la besó suavemente, un beso lleno de alivio, amor y promesa. La tensión y el peligro se habían convertido en recuerdos, y lo que quedaba era la certeza de que podían enfrentar cualquier cosa juntos. El frío del espacio se sentía cálido entre ellos, y mientras las estrellas brillaban alrededor, Diego y Alira comprendieron que habían encontrado más que supervivencia, habían encontrado amor, confianza y un vínculo que nada podría romper. La estación Helios 9 había guardado secretos durante siglos, pero ahora, en medio de la paz y la luz estelar, Diego y Alira sabían que su futuro era suyo. Juntos, podían enfrentar cualquier desafío y construir una vida más allá del peligro, más allá de la memoria robada y de las sombras del pasado. Finalmente, tomados de la mano, se alejaron de la estación, sus cuerpos entrelazados y sus corazones latiendo al mismo ritmo. El universo se extendía ante ellos, infinito y lleno de posibilidades. Habían vencido al peligro, recuperado lo perdido y encontrado la felicidad que tanto habían buscado. El miedo y la oscuridad habían quedado atrás. Solo quedaban ellos, juntos, libres y completos, con un amor que había nacido del caos y la adversidad, y que ahora brillaba más fuerte que cualquier estrella del cosmos. Fin.